costumbres rituales. Algunas todavía persisten, pero fíjate, Luis, Juan Eslava Galán, que es un autor precisamente de mi tierra, de Jaén, nacido en Arjona, un autor que yo recomiendo muchísimo, pues Juan Eslava Galán se ha preocupado de difundir muy mucho todo lo que es precisamente este aspecto que tú mencionas, y explica muy bien cómo la Iglesia Católica hizo una absorción de todo el conocimiento ancestral, desde la cultura de los tartesos, luego los cartagineses, luego los íberos, tal, todas esas culturas que finalmente terminaron desembocando en una cultura un poco más avanzada, justamente antes de los árabes. Y bueno, por poner un ejemplo, en Jaén, en mi ciudad, en fin, donde hoy está la Catedral de Jaén, había un templo de muchísima importancia, un templo a la diosa madre, donde llegaban peregrinos de todas las partes de la región, de Tartesos o de toda la región del sur de España, etcétera, a hacer su peregrinación, a hacer su iniciación en el camino iniciático, es decir, en su búsqueda espiritual. Y luego todo esto fue absorbiéndose. Tú date cuenta que curioso que todas las imágenes religiosas de vírgenes o de Jesucristo crucificado, que vemos habitualmente en iglesias, en ermitas, etcétera, todas están puestas sobre una peana o sobre una esfera. Realmente la esfera es el símbolo de la diosa madre. La Iglesia Católica, con mucha habilidad, utilizó la esfera para colocar delante, o para colocar encima, mejor dicho, la imagen de una figura humana, de una mujer, la Virgen María, y se terminó adorando a la figura en vez de adorar a la esfera. De manera que finalmente se fue confundiendo aquello y la gente se olvidó de que la esfera era el símbolo auténtico de la diosa madre, de la fertilidad, ¿no? Porque hasta entonces no se adoraban figuras humanas. Esto de adorar santos y figuras humanas es relativamente moderno, ¿no? Entonces, bueno, el chamanismo que tú decías, por volver un poco a la pregunta, original y autóctono, efectivamente viene de ahí, pero claro, se ha perdido, solamente se ha conservado de una forma oculta u ocultista, o esotérica, si quieres, esotérica queriendo decir oculta también, sí. Entre determinadas sociedades secretas, entre determinadas gentes que sí que tenían acceso a esa información que se fue transmitiendo de generación en generación, pero solamente entre unos cuantos, como te digo, elegidos, si quieres, que tuvieron esa información de padres a hijos, ¿no? Además eran familias que se casaban entre ellos, siempre, En Jaén tenemos muchísimos casos de ese tipo de familias y bueno, yo invito a los oyentes y a los amigos de la Caja de Pandora a que investiguen un poquito el tema porque es muy interesante, ¿no? Juan Eslava Galán lo ha investigado muchísimo y está ahí. A mí me hace gracia las romerías, ¿no? Por ejemplo, la Virgen del Rocío cuando hacen las procesiones de Semana Santa. Sí. Yo he visto iglesias o curas que están totalmente en contra de eso. Sí. Y dices, coño, no lo entiendo. Tiene que sale la Virgen, sale Cristo, ¿no? ¿Cómo que lo prohíben o no quieren que su iglesia salga esto? Sí, o no quieren dar propaganda. Yo sé que desde Roma lo prohíben, ¿no? Como algo que... ¿Por qué? Porque se está adorando vírgenes negras, se está, vamos a decir, a un culto que para ellos es satánico. Lo de las vírgenes negras es muy curioso, Luis. Las vírgenes negras empiezan a aparecer en España alrededor de los 1400, 1500 y pico. Y son los templarios, precisamente los que empiezan a poner vírgenes negras y empieza a darse la misma historia en diferentes puntos de la geografía nacional. De pronto, un pastorcillo o un agricultor o no sé quién se encuentra una virgen negra allí al lado de un tronco de un árbol o dentro de un tronco. Siempre, date cuenta, siempre es la misma historia. Y lo que está viendo ahí claramente es una campaña de adquisición. Hoy en términos económicos diríamos fusiones y adquisiciones, ¿no? La Iglesia Católica absorbe con una OPA hostil todo el conocimiento ancestral chamánico, como tú, usando tus propios términos, y lo adquiere. Y lo absorbe, lo hace propio, solamente haciendo público el que le interesa y ocultando el que no le interesa para nada, el auténtico, ¿no? Sí, pero los templarios llevan un poco su rollo, en el sentido de que conectan con los sufís. Les dan un conocimiento fuera de lo normal. Volvemos al principio de la entrevista, el eneagrama. El eneagrama tiene un origen sufí, tiene un origen oculto. Y no es hasta los años 50-60 que Óscar Ichazo lo saca a la luz, ¿no? Podría ser que esta gente lo que hace es resguardar eso para que la Iglesia Católica no se lo cargue, y lo que hacen es, vamos a decir, vamos a entrar por aquí, nos lo llevamos para allá, y entonces esto no nos lo joden, y el día que la gente tenga una mente más abierta podrá entender el conocimiento. Evidentemente esa pregunta tendría mucho sentido hace 15 o 20 años, pero hoy en día, con los cambios que se están operando, yo cambiaría un poco, si me permite, el enfoque. Y yo lo que diría es que a día de hoy, 7 de noviembre de 2012,
Indudablemente estamos ante un periodo de cambios, bueno, ya se vienen produciendo desde hace años, ¿no? Pero cada vez son más acelerados y hoy en día ya, en mi opinión, poco importa lo que se pudo hacer, lo que no se pudo hacer, lo que importa es dónde estamos. Y tenemos que tomar la responsabilidad de adultos, dejar de ser niños, dejar de vivir, en fin, de manera infantil, de tener que ser, o sea, de que nos digan qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, etcétera, asumir nuestra propia responsabilidad y decir esto es lo que hay que hacer y este es el nuevo mundo al que vamos a enfrentarnos y bueno, un poco... pero este cambio se está produciendo ya se está viendo, por ejemplo, en las elecciones políticas que hay siempre en España y en otros países, el índice de abstención es altísimo. O sea, que haya un índice, en las pasadas elecciones del País Vasco y Galicia, el índice de abstención fue del 40% o del 33%. O sea, 33% es un tercio de la población. Que un tercio de la población no se le tenga en cuenta la voz es un escándalo mayúsculo. Pero claro, obviamente no le interesa a aquellos a los que no le interesa, las personas que están obviamente con intereses, fundamentalmente las grandes multinacionales, que son las que están detrás de todos los políticos y las que quitan y ponen políticos, porque el sistema de elección de los políticos es otra historia, ¿no? Lista cerrada, etcétera. En fin, es una desvergüenza total. Pero claro, las personas siguen yendo a votar y siguen yendo a votar al PP, al PSOE. Oye, y en Estados Unidos, demócratas, republicanos, hoy se han conocido los resultados de la elección de Estados Unidos y Obama ha vuelto a ganar. Con un margen muy pequeño con Romney, me parece que han sido solamente unos pocos votos, ¿no? Bueno, volvemos a lo mismo. En Estados Unidos, es decir, o sea, si han quedado igualados, o sea, no trabajan los dos a la vez, como aquí en España, o sea, tienen que llegar a pactos, o es como si tuvieran mayoría absoluta. No estoy muy enterado de cuál es la legislación que regula exactamente el sistema en Estados Unidos. Yo lo que sé es que las elecciones la ha ganado Obama, que por tanto le tocará el encargo de formar gobierno. Sé que los demócratas siguen teniendo mayoría en el Senado y los republicanos en la Cámara de Representantes. Y bueno, a Obama le toca otra vez la responsabilidad de gobernar, pero claro, un tipo que ha gobernado, que ha dicho que iba a cerrar Guantánamo, que lo firmó, recuerdo la famosa escena de Obama firmándolo, en una mesa, que ha incumplido, pero bueno, tenemos un gobernante en España que se llama Mariano Rajoy y que ha incumplido completamente lo que dijo que iba a hacer, pero siempre dicen que es que, hombre, que claro, que es por el bien de la población, que es por el bien nuestro y tal. Mire usted, si usted se presenta a unas elecciones, que es un contrato con la soberanía popular, que es un contrato con el pueblo, y usted no cumple lo que promete, usted o cumple lo que ha prometido o se tiene que marchar. Pero claro, esto, pues, en fin, a mí me parece increíble. Pero volviendo un poco al tema, y para no ser catastrofista, yo soy muy positivo en este aspecto. Yo el otro día escuchaba a Emilio Carrillo en una conferencia, precisamente en la Caja de Pandora en Barcelona, y dijo una cosa que me pareció preciosa, ¿no? Él dijo, mira, están sucediendo una serie de cambios y precisamente los responsables del cambio que está sucediendo somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Él no decía, no, la culpa la tienen los banqueros, la culpa la tienen los gobernantes, no. Él decía, somos nosotros los responsables. Pedimos un cambio de paradigma y ahí nos está viniendo. Ahora hay que apechugar y habría que hacerse adultos. Totalmente. Y entonces a mí me encantaba la forma en que lo decía andaluz, por cierto, paisano nuestro. Sí, lo conozco personalmente. Creo que, bueno, el vídeo que tú has visto es el de Lérida. No, el de Barcelona. Ah, el de Barcelona, sí. ¿El que has visto? Sí. Vale. Sí. Bueno, hemos grabado en Lérida hace poco también, bueno, lo sí. hizo mi compañero Arel, pero vaya. Sí, me parece un tipo espectacular y que da un mensaje muy claro y sin ningún tipo de cortapisa. No creo, ¿vale? Sí, creo que recordar que era teniente alcalde del Ayuntamiento de Sevilla. Creo recordar. También le gusta el fútbol y también estaba metido en toda la temática, ¿no? Sí, bueno, y una persona muy inquieta, obviamente, en muchos temas, ¿no? A mí me extraña ver esta gente que han tenido poder, que están metidos en el fútbol, que ya sabemos que es un circo, Sí. que de golpe y porrazo tengan un despertar Sí. y hablen mejor que nadie. Sí. Realmente eso lo están creando. Yo, desde mi punto de vista, esta gente para mí están haciendo un papel que les han mandado a hacer. Yo lo veo así, ¿eh? O sea, yo veo que muy bien es lo que le explica, que está genial. ¿Lo dices particularmente por este señor? Por mí, yo lo digo por mí hacia este señor, porque la gente habla muy bien de él y yo entiendo que lo que dice y lo que explica está de puta madre, pero claro, este señor estaba en la contraria hace 2 días. Sí. ¿Me entiendes? Pero, y porrazo tiene un despertar y venga, ya ahora soy el mejor del mundo. Sí. A mí esto me repatea, yo te lo digo. Pues yo a estos les digo bienvenidos.
Pero a mí me repatean igualmente, porque claro, dices, coño, hace 2 días te estaban estafando, que vete a saber lo que han llegado a estafar, Sí. y ahora van de, somos señoritos que os damos, mira, os abrimos el mundo. Claro, pero Luis, recuerda que este es un poco el sentido de lo que Jesús decía de poner la otra mejilla, ¿no? O integrativo. Hay que ser muy generoso, hay que ser muy generoso y realmente personas... Yo también estaba en el otro lado, yo he estado tratando con bancos, yo he participado activamente en todo el circo que estaba montado. Y al final te das cuenta, te caes del caballo como San Pablo, y te ilumina. En ese sentido, iluminarse, entiéndase, iluminarse, darse cuenta de que hay algo, no hay. Entonces, yo no tengo absolutamente ningún problema con eso, al contrario, a mí me alegra. Porque el hombre lo hace de coña, pero es que yo me refiero que han salido varios como él, ¿no? Sí, ¿no? Y saldrán muchos más. Claro, entonces yo digo, esto no será una doble jugada, porque de golpe y porrazo, cuando una cosa se pone de moda, Sí. a ver, se llama la espiritualidad, es una Sí, moda, sí. claro, también te van metiendo gente ahí que lo vaya desestabilizando, porque claro, ahora hay un potencial muy grande de gente que está ayudando y están diciendo, bueno, habrá que hacer un desequilibrio aquí también. Sí, es muy interesante eso que comentas, porque ahí ya está el juicio crítico personal de cada uno para saber discernir de lo que te cuenta uno, de lo que te cuenta otro, etcétera. Pero como con todo en la vida, o sea, tenemos Internet, que es una herramienta maravillosa de información, que es, bueno, imagínate contarle a tus abuelos hace 80 años que iba a haber una cosa que se llamaba Internet, donde iba a estar toda la información posible a disposición de todo el mundo, ¿no? Pues es una revolución, ¿no? Estamos entrando en la era de Acuario, la era de la información, la era de la revolución, donde la información está al acceso de todas las personas que así lo requieran. Sí, pero claro, controlado todo el rato. Claro, pero ya... La IP tuya en todo momento. Claro, pero estamos pensando en términos duales, estamos pensando en bien y mal. Y hay que trascender esa dualidad también. Hay que pensar que lo que hay es lo que hay, solamente existe una realidad. Y tanto unos como otros no son sino actores de una misma comedia, en las que en otras comedias anteriores, y ahí podríamos hablar de la reencarnación, enganchar otra vez, unos fueron villanos y otros fueron buenos, y aquí los buenos son villanos y antes al contrario, ¿no? Quiero decir, son papeles. Una obra de teatro. Sí. Es una obra de teatro, ya lo dijo Calderón, la vida es sueño. No, de verdad. Pues no sé, llegado aquí, te puedo hacer otra pregunta así un poco más... Tú que has estado así metido en el mundo, todo esto que está pasando ahora, por ejemplo, que hay muchas, bueno, por llamarlos paraísos fiscales, ¿no? Sí. Muchas zonas con paraísos fiscales. ¿Cómo puede ser que eso pueda existir? ¿No? No lo acabo de entender yo eso tampoco. Yo te lo pregunto a ti porque tú sé que estás metido en este tema y como abogado me lo puedes explicar. Sí. ¿Cómo puede ser legal esto? Sí, es legal, lo que no quiere decir que sea moral, vamos a decir. Pero lo que pasa es que ya volvemos a entrar en el tema de lo que es moral y ético y no. De todas formas, respecto a los paraísos fiscales, a mí me gusta siempre explicar que estamos en uno de los mayores paraísos fiscales del mundo, que es España. ¿Extiéndete más? Sí. Mira, España es un paraíso fiscal. Se acusa mucho a Gibraltar, por ejemplo, de nuestro vecino del sur, de que es un paraíso fiscal. Y sin embargo España es un paraíso fiscal. La diferencia está en que Gibraltar es un paraíso fiscal, entiéndase por paraíso fiscal aquel territorio en el que no se tributa o se tributa poco, ¿verdad? No se pagan impuestos o se pagan pocos. La diferencia está en que Gibraltar es un paraíso fiscal para las compañías, empresas que se constituyan allí y cuyos propietarios no sean de allí. Es decir, ellos lo que hacen es favorecer, atraer capital allí para desarrollar actividades empresariales. ¿De acuerdo? Vale.